Compañeros estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, es para mí un grato privilegio el poderles saludar en este momento. Créanme que estoy muy contento, estoy muy feliz de poder dar inicio a, a esta sesión. Y bueno, con el permiso de ustedes vamos a iniciar la grabación. Dicho sea de paso, pues ya estamos en directo. Y este es el curso de Construcciones Rurales 1, en esta subclase virtual. Este código se identifica con el código FG024, corresponde a la semana de trabajo número 2. Y pues en esta oportunidad vamos a abordar el tema general que está relacionado a los tipos de construcción. Les saluda José Carrillo como su facilitador. Considero que algunos compañeros estudiantes no pudieron estar en la primera sesión, en la primera semana de trabajo. Así que es un verdadero gusto poderles saludar, el poderles recibir en este curso virtual, en esta subaula virtual de Construcciones Rurales 1. Y bueno, es motivante para cada uno de ustedes, para cada uno de quienes hacemos Universidad Rural de Guatemala, el poder llegar ya a finalizar el sexto semestre. Y créanme que es de mucha alegría porque es un escalón más en la vida profesional, en la vida académica de cada uno de ustedes. Su servidor José Carrillo les da la más cordial bienvenida a este curso. Y bueno, la sesión anterior, la semana anterior, pues tuvimos a bien dar la bienvenida, nos tomamos un espacio de tiempo para dar las instrucciones generales del curso. Y bueno, hoy sí damos inicio ya directamente con el contenido, ¿verdad?, de esta semana número 2, en el cual se pretende pues alcanzar el siguiente objetivo. Que no está de más pues hacer mención que en algunas oportunidades ya se conoce el tema, o ya se conocen los temas, pero vamos a recordar, o de manera general, vamos a poder conocer lo relacionado a las construcciones en madera, en bambú, en bajareque, en tierra y en otros. En otros materiales, ¿verdad? Porque recordémonos de que en el área rural, pues, existe diversidad de materiales, pero hoy vamos a abordar estos. Sin embargo, pues está la invitación, compañeros estudiantes, para que puedan ustedes, ¿verdad? Definitivamente investigar, ¿verdad? Investigar y que puedan pues tener ahí a la mano ciertos documentos, ¿verdad? Que nos pueden servir de apoyo. Creo y considero que en su pantalla del lado derecho aparece un triangulito donde están preguntas y respuestas. Acá justamente ahora considero que ustedes pueden tener acceso a un link que les envié donde tiene un manual para la construcción en bambú. También se les puede facilitar otro link para construcciones en madera y en otros materiales, pero la idea acá es abordar la mayor parte de contenidos dentro de esta sesión, que son 2 periodos, ¿verdad? Es hora y media, y créanme que a veces el tiempo se queda muy corto, pues con toda la información existente, con el conocimiento que se tiene, con la experiencia que se tiene, y pues también si pudiésemos participar, y si fuera una clase presencial, ¿verdad? Sería la participación de varios o de muchos. Sin embargo, lo que se pretende es que podamos nosotros pues recordar o conocer esas generalidades sobre estas construcciones. Así que, bueno, abordamos la primera. La mayor parte de los contenidos que se abordan en esta sesión, pues yo les quiero rogar su colaboración a razón de que puedan tomar nota, puedan tomar apunte, ya que pues objeto de evaluación, ¿verdad? Pero más que de la evaluación son objeto de aquel conocimiento que se va adquiriendo, aquel conocimiento
queda plasmada en alguna bitácora, en algún cuaderno, ¿sí? En algunas notas que ustedes puedan ir tomando a razón de, pues, poder tenerlo ahí presente, ¿verdad? Y poderlo utilizar en el momento que sea oportuno. De igual manera, pues, acá iniciamos con lo relacionado a las construcciones en madera. Normalmente bien pudiera agregar más diapositivas a esta presentación. Sin embargo, pues vamos a tratar de abordar únicamente las que tenemos acá, ya contempladas dentro de esta semana número 2. Les recuerdo, compañeros estudiantes, que, bueno, me pueden escribir al curso fg024@urural.edu.gt, y pues también les recuerdo que tenemos 3 opciones para ver cada clase. Número 1, el video pregrabado. Número 2, la clase en vivo. Número 3, el link donde está la clase grabada como tal. Así que para aquellos que no pudieron estar presentes en la sesión anterior, ahí pueden ver la clase grabada. Y bueno, para los demás, ¿verdad? La idea es poder abordar los contenidos, todos en conjunto. Entonces vamos a recordar o a conocer o imaginarnos cómo son estas construcciones en madera de acuerdo a la bibliografía consultada. Pues podemos decir que las construcciones en madera son construcciones que su fin o su elemento primordial es la madera. Por lo tanto, existen diversidad de construcciones que se rehacen o que se realizan en el área rural. Una construcción agrícola pues se encarga principalmente del diseño y de la construcción de estructuras agroindustriales. Cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra construcción agrícola, esto hace mención pues al agro, ¿verdad? Y recordémonos de que dentro del tema agrícola pues nosotros podemos abordar todos aquellos alimentos principales, ¿verdad? O todas aquellas agriculturas, pudiéramos decir, esos productos que de alguna manera pues hacen posible la alimentación, la nutrición, tanto de seres humanos como también de animales en nuestro país. Y bueno, una construcción agrícola entonces tiene principalmente 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos, que es el diseño, y el segundo de ellos, que es la construcción como tal. Entonces, cuando nosotros leemos diseño, pues viene a nuestra mente, ¿verdad?, que es toda esa parte del dibujo, que es toda esa parte de la organización, que es toda esa parte de la planificación, del espacio que se tiene y de los recursos que se van a utilizar. En este caso, cuando se va a utilizar madera, pues debemos de tener presente qué tipo de madera existe en el lugar. Como les he hecho mención en la semana anterior, pues en el altiplano de nuestro país están principalmente todas esas especies de coníferas. Y bueno, en el resto del país pues está presente todas las latifoliadas. Entonces es necesario conocer el tipo de madera que se va a utilizar. Y un aspecto fundamental que se debe de abordar y que se debe de conocer siempre en toda construcción, pues es el diseño que se le quiere dar. ¿Cuál es el fin primordial? ¿Cuál es la necesidad que se va a solventar? Vamos a partir de eso. ¿Cuál es la necesidad? Si nosotros vamos con un campesino, con una persona del área rural, porque el curso está más enfocado al área rural, ¿verdad? Aunque no vamos a descuidar el área urbana, sin embargo, pues está más enfocado al área rural. Si nosotros vamos con una persona y le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que usted realmente necesita? ¿O qué es lo que usted realmente quiere hacer? Entonces la persona nos puede responder, bueno, yo realmente lo que necesito es un invernadero, es un ejemplo, ¿verdad? De los que aparecen acá encerrados entre el paréntesis. Yo lo que necesito es un invernadero. Muy bien. ¿Qué tipo de invernadero necesita? Bueno, cuando se habla de invernadero, entonces, nosotros como técnicos y como profesionales, o de repente también con ya la experiencia de otra carrera,
universitaria, pues nosotros podemos orientar, debemos de ser orientadores. Pero si se nos habla del diseño de un invernadero, entonces hecho a base de madera, pues nosotros vamos a pensar y vamos a analizar, bueno, necesitamos tantas vigas. ¿Qué son las vigas, compañeros estudiantes? Pues las vigas no es más que esos trozos de madera. Cuando digo trozos no me refiero específicamente a una forma, sino al tipo de madera que se va a utilizar o a la madera en sí. O es ese corte en madera, es ese espacio que se utiliza, sí, refiriéndose a las vigas, las cuales pues dan soporte a la construcción como tal. Pero dentro del diseño debe de ir, bueno, tengo tanto espacio de tierra. Normalmente en el área rural acá en nuestro país se utiliza el término cuerdas, ¿sí? En algunas oportunidades pues se utiliza, recordémonos también de que las cuerdas de tierra no en todo el país tienen las mismas medidas, ¿sí? Aunque el sistema métrico nacional acá con nosotros, ¿verdad? El sistema de medida es el metro. En algunas oportunidades también se utiliza las manzanas, 7,000 metros cuadrados, las cuerdas de tierra, 441 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, dependiendo del lugar donde se esté. Pero nosotros normalmente utilizamos los metros cuadrados. Y acá pues ya voy a recordar mucho esa parte, ¿verdad? Todos sabemos de que el área es la parte interna de un espacio físico delimitado. Y bueno, entonces eso está normado, está reglamentado que debe de ir en metros cuadrados. Pero también se utiliza la hectárea son 10,000 metros cuadrados. Es un espacio de 100 por 100 metros de ancho por 100 de largo. Esa es una hectárea. Entonces, compañeros estudiantes, cuando nosotros vamos y consultamos a la persona, bueno, usted lo que necesita es un invernadero, ¿cuánto de tierra tiene? ¿O cuánto de espacio desea que se va a utilizar o que se va a implementar el invernadero? Puede ser una cuerda, pueden ser 2 cuerdas, puede ser una manzana, puede ser una hectárea. Entonces, distribuido en diferentes invernaderos. Pero nosotros debemos de tener contemplado que se van a utilizar, pues, digamos que las esquinas del invernadero se puede trabajar con madera. También se pueden utilizar no solo la madera, sino otro tipo de materiales, ¿verdad? Para darle soporte, para darle rigidez a esa estructura como tal. Y bueno, entonces necesitamos lo que son los parales, ¿verdad? Parales, vigas, que son cortes de madera en diferentes dimensiones, en diferentes medidas. Yo siempre he recalcado que debemos de tener presente que, pues en definitiva, la base fundamental de toda estructura pues son los cimientos y en este caso las esquinas, esos parales deben de ser lo suficientemente firmes, ¿sí? Se debe utilizar la madera idónea, la madera correcta para poder trabajarlos. Entonces, es solo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede trabajar la madera en construcción de invernaderos, las reglas que se van a utilizar, las vigas que se van a utilizar, los parales que se van a utilizar. Por lo tanto, se debe de diseñar bien el lugar. De acuerdo al lugar, se debe diseñar bien la estructura. Se debe de diseñar el invernadero. Por supuesto, también de que cuando hablamos nosotros de invernadero, sabemos de que necesitamos un nylon, que necesitamos una malla antiáfido, necesitamos pues también qué tipo de producto se va a implementar dentro del invernadero. ¿Sí? Normalmente los invernaderos se construyen, ¿verdad?, para dar mayor sostenibilidad al producto interno. Es decir, entonces que cuando se hace una construcción dentro de una estructura que permita tener protegido la agricultura, el cultivo como tal, pues esto no solo trae consigo el tema de la rentabilidad, ¿verdad?, sino que también hay una inversión que se debe hacer, una inversión inicial que de a poco se le debe de ir sacando
pues obviamente el provecho, ¿verdad? Pero debemos de contemplar también dentro de un invernadero el tipo de riego que se va a utilizar. Normalmente se utiliza riego por goteo. Entonces, obviamente para ese riego necesitamos también material, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de construcciones en madera, corresponde entonces a toda esa estructura firme, sólida y rígida que va a dar sostenibilidad, que va a dar resistencia, que va entonces a permitir que esa construcción sea firme, sea estable, ¿sí? Y bueno, la madera se puede hacer el corte, ¿verdad? Se puede incluso adquirir de los aserraderos o se puede realmente sacar una licencia, porque normalmente en las municipalidades se cuenta con una oficina forestal. Se debe de obtener una licencia para la extracción de madera, ¿sí? Hay que llenar ciertos requerimientos y bueno, se hace toda esa parte legal. Después entonces se procede a realizar los cortes que se quieren de acuerdo a las medidas que ya están establecidas en el diseño. Después de eso entonces se procede al secado de la madera y al curado. ¿En qué consiste el secado? Pues consiste en poner a secar directamente esas piezas de madera al sol. Se debe de tener el cuidado entonces de colocarlas en una posición correcta para que el sol no las pueda doblar. Se deben después de curar para que entonces sean resistentes a hongos, a plagas y enfermedades. Y bueno, entonces después se procede ya a la instalación como tal. Por lo tanto, esto entra dentro de la parte del diseño. Dentro de la parte de la construcción, pues entonces sí ya entra directamente a cómo se va a unir o se va a entrelazar cada una de esas piezas de madera. Cuánto de profundidad se van a enterrar. Por ejemplo, en algunos lados le llaman horcones, en algunos otros le llaman tal vez reglas, en algunos otros pues van a tener nombres distintos, pero la idea es que los esquineros deben de tener cierta medida, dependiendo del tipo de suelo que se tenga. Entonces, de esta forma, de esta manera, se van a enterrar. Porque si es un suelo algo rocoso, pues definitivamente va a costar, va a llevar más tiempo de trabajo, va a llevar más mano de obra el poder enterrar directamente 1 metro, por ejemplo, de madera dentro del suelo, ¿sí? Y después, si únicamente se va a rellenar directamente solo con la misma tierra, con el mismo material, o si va a llevar algún tipo de concreto, ¿verdad? Entonces se debe de tener bien diseñado y planificado. Posteriormente a esto, pues entonces viene el tema de que cómo van a estar unidos o van a estar entrelazados. Se debe de tener la medida del clavo que se va a utilizar o el material que va a servir para poderlo trabajar. Normalmente es clavo de 3, de 4, de 5 pulgadas, ¿verdad? Dependiendo del grosor de la madera, de las piezas de madera. Entonces se puede trabajar de esa forma. La idea es que nosotros nos imaginamos cómo es un invernadero. Más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero se puede trabajar la madera, ¿ya? Y en el tema de construcción, pues normalmente se contratan a personas que ya tienen la experiencia para la elaboración de esta construcción. En este caso también pueden ser los albañiles o las mismas personas que obviamente el mismo dueño o trabajadores que de alguna manera al ser orientados puedan trabajar esta construcción. Los galpones. En el tema de galpones, recordémonos de que normalmente se utilizan galpones para gallinas de postura, ¿sí? O aves de engorde. Y en este caso, pues los galpones deben de estar diseñados desde el inicio, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de aves que vayan a contener. Así se realiza el diseño y la construcción del galpón. Si es para aves de postura, más adelante vamos a conocer ya un tema, ya más a profundidad de este tema. La idea es de que acá se pueden realizar esas construcciones hechas a base de madera y bueno, también naves industriales conserveras, ¿verdad? También de cuero, de almazaras, de desaladoras, depuradoras,
instalaciones para el alojamiento animal, almacenamiento de productos agrícolas. Normalmente en el área rural hay personas que dicen, necesito una mi construcción de madera, ¿sí? O una mi bodega de madera. Esa bodega pues sabemos que va a servir para almacenar productos, almacenar cosecha o productos que nos van a servir directamente para la producción de algún cultivo, de alguna hortaliza. Y bueno, nosotros luego lo imaginamos, pues utiliza entonces parales, utiliza regla, utiliza tabla. Normalmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar en estos temas, actualmente la madera en el altiplano, la madera y como todo producto ha subido de precio. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando en el área donde resido, la docena de tablas se cotizaba alrededor de 400, 450 quetzales. Hace pues unos meses tuve la necesidad de ir a comprar una docena de regla al aserradero. Y bueno, la docena de regla me costó 780. Y al consultar por la docena de tablas, 800, 850. Es decir, entonces que en el término de unos 2, 3 años, y por qué no decirlo en el último tiempo de pandemia, y específicamente en este inicio de año, las cosas han tomado un valor, se ha acrecentado su valor, se ha incrementado el valor. Por lo tanto, entonces no nos deje de sorprender que en el área rural, donde las personas tienen su plantación, tienen sus especies forestales, únicamente van a invertir en la persona, o si ellos tienen la motosierra o tienen la maquinaria necesaria para el corte de la madera, pues en eso van a invertir, ¿sí? No van a invertir como cuando alguien hace una subconstrucción y todo lo hace comprado, porque en definitiva los costos se incrementan. Y otro tema bien importante es la mano de obra, porque si, aunque nuestro país es tan diverso y las áreas rurales son tan extensas y también tan diversas, que una persona que normalmente antes, una persona que trabajaba por día, bueno, en algunos lugares lo conocen como peón, como trabajador, como, bueno, puede tener muchos nombres, se cotizaba en 50, 60 quetzales al día, ahora incluso 75 o 100 quetzales, en algunas oportunidades hasta piden un tiempo de alimentación, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy con esto? A que cada día se incrementan los costos. Y en ese sentido, entonces, se debe de tener bien claro qué es lo que se quiere realizar, qué es lo que se quiere hacer, de dónde se van a extraer los materiales, si están presentes en el área, que normalmente en el área rural, ¿verdad? Debe de ser especies forestales, ¿sí? O en este caso, más adelantito, como vamos a ver el tema del bambú. Pero la idea acá es que se pueda tener, entonces, ese material disponible, porque eso va a disminuir los costos, ¿verdad? Los costos de construcción. Al tener entonces presente ese material, esa vegetación, esas especies forestales, obviamente también estas hay que cuidarlas, ¿verdad? Porque si no, de alguna manera se va a terminar el bosque y ya no se va a considerar ese tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces va a pasar a ser un tema de deforestación y eso trae consigo, pues, muchas repercusiones en la biodiversidad existente. Pero cuando nosotros hablamos acá en el tema de almacenamiento o de almacén de productos agrícolas, pues es lo que nosotros nos imaginamos, una construcción hecha de parales, hecha de vigas, hecha de columnas de madera y de tabla, ¿verdad? Incluso de teja de manil, que es otro tema bien importante, ¿verdad? Y últimamente pues se utiliza la lámina de zinc, ¿verdad? Por el costo que tiene. Entonces pueden haber diversas construcciones de madera. Y el tema bien importante en el área rural, ¿verdad?
es de que no solo se utiliza para almacén o para un invernadero o para una cochitera, también se puede utilizar para un establo, ¿sí? Para un establo, o se puede utilizar también para las viviendas, que en el caso de las viviendas, ¿verdad? En el área rural, nosotros conocemos que debido a las necesidades y a la pobreza y a la extrema pobreza de nuestra población en este entorno en el cual viven y conviven, pues definitivamente hay viviendas hechas a base de madera, ¿verdad? Esas viviendas que de alguna manera sirven para el cuidado de las mismas personas. Desde ese punto de vista, entonces, estas construcciones de madera, todas esas estructuras como tal, se tienen tres puntos de vista o se encaminan directamente en tres ámbitos. En el tema de costos, en el tema de diseño y en el tema de diseño y análisis y en el tema de la conservación del medio ambiente. El 18%, y este es un dato bien importante, el 18% de la población mundial vive en construcciones de madera. Cuando se aborda ya el tema así a nivel mundial, no solo en el área rural, sino también en el área urbana. Ahí vamos a poder observar unas estructuras hechas a base de madera que son, pues, de verdad muy apetecibles a la vista, son muy atractivas, pero también tienen un costo muy elevado. Dentro de algunas ventajas que se tienen dentro de la construcción hecha a base de madera, es que es un producto natural. Por lo tanto, no es dañino a la vista, no es dañino al ambiente, es natural como tal, ¿sí? Es un producto también que puede ser renovable. Al hablar de renovable significa que nosotros normalmente obtenemos una licencia de nuestras autoridades, se obtiene la licencia, se extrae la madera y bueno, se debe de reforestar. Es lo que yo tengo entendido que se trabaja en la mayor parte de nuestro país. Se debe de reforestar, ¿sí? Y deben de ir a supervisar si realmente este tema se está llevando a cabo, si realmente reforestaron, para que de alguna manera sea sostenible, sea renovable, sea sustentable. Aunque recordémonos también de que nuestro país, por ser en esa categoría de forestal, existe mucha regeneración natural y se debe de realizar muchas prácticas, como por ejemplo el raleo, para que las plantas forestales vayan creciendo, tengan el grosor correcto, tengan la firmeza y puedan tener todas esas características que de aquí a un cierto tiempo, en años, ¿sí? De aquí a unos 20, 25 años puedan servir para la demás construcción, mientras que también estas plantas o especies forestales van a brindar muchos más beneficios, hablando de conservación del medio ambiente, ¿verdad? Porque no solo son, no solo albergan a especies como por ejemplo de aves, de mamíferos, de anfibios, sino que también para el mismo ser humano, ¿verdad? Que generan el oxígeno, ¿verdad? Entonces son muchas las ventajas que se tienen, ¿verdad? El conservar el medio ambiente. En el análisis y en el diseño, pues nosotros recordamos, ¿verdad? Que es importante, pues, considerar, ¿verdad? El tema de cuál va a ser realmente la satisfacción de esa necesidad que se tiene y el tema de costos. Pero este aspecto, este dato curioso e importante de que el 18% de la población mundial vive en construcciones de madera, realmente es importante, porque últimamente lo que ha cobrado importancia a nivel mundial, pues son las construcciones grises, ¿verdad? Donde ya no se utiliza la madera, sino que se utilizan pues el cemento, la arena, la piedra, la cal y otros materiales, ¿verdad? Como esas obras grises, esas obras de construcción que pues dan mayor durabilidad, ¿verdad? Al tema de la construcción. Pero cuando nosotros hablamos de las ventajas de las construcciones en madera, podemos decir que es un recurso renovable, ¿sí? El hombre lo utiliza para satisfacer sus necesidades, mientras que pues puede seguir teniendo su parcela, puede seguir teniendo su espacio, su terreno, su propiedad física para el establecimiento de especies forestales, para el cuidado y la conservación de las mismas, ¿verdad? Y bueno, también el tema de la madera es fácil es de fácil labor.
En definitiva, ¿verdad? Cuando la madera se tiene, pues la persona dice, yo necesito este tipo de madera, necesito este tipo de grosor y ancho, y bueno, esta madera se va a trabajar de esta manera, entonces es de fácil labor, se puede trabajar muy bien. Recordémonos también desde que la invención de las máquinas, eso juega un papel bien importante, porque antes pues todo se realizaba, ¿verdad? Con herramientas manuales donde llevaba mucho tiempo los cortes y todo lo demás, pues ahora eh, pues ya hay máquinas específicas, ¿verdad? Y en los países desarrollados pues ya se tienen máquinas directamente para cortar la planta directamente desde la siembra, desde el suelo como tal, desde donde está la plantación, hasta los cortes como los necesitan, e incluso máquinas también que sirven ya para poder realizar la construcción como tal. Entonces, son de fácil labor, es durable. Yo recuerdo, compañeros, y seguramente algunos de ustedes lo van a compartir o han visto, tienen esa experiencia cuando uno va a campo, al área rural. Hay casas antiguas de más de 70, 80 años y todavía la madera está en buenas condiciones. E incluso algunos lugares que ya ahora forman parte del patrimonio cultural de la nación, o patrimonio natural, ¿verdad? En la cual pues hay casas, hay viviendas, hay edificaciones, hay construcciones hechas a base de madera. Y bueno, no se les puede entonces colocar otro tipo de material, sino que esa madera puede ser reemplazable por otra madera. Pero es durable y sigue siendo durable, pero esto va a depender mucho de los años que tenga la especie forestal, va a depender del corte, del secado y también del curado de la madera. De acuerdo a ello, entonces va a ser durable, porque, y depende del uso que se le dé, dónde va a estar la madera, si va a estar protegiendo algo o si va a estar protegida también por algo. Entonces va a ser durable, además de que tiene una propiedad estructural, porque sí se puede trabajar muy bien, se pueden diseñar los cortes, se pueden entrelazar o se pueden mezclar. Y bueno, existe diversidad de texturas y tamaños. Incluso hablando de maderas preciosas, ¿verdad? En nuestro país, la caoba, la cedrela odorata, el cedro y otras especies, ¿verdad? Pues tienen, en definitiva, incrementado ese valor, o tiene ese valor acrecentado. Por lo tanto, hay maderas también de que tienen un olor muy rico, ¿verdad? Y que es muy agradable a nuestro sistema respiratorio. Bien importante, pues también son las desventajas, porque no todo en esta vida es bueno, no todo en esta vida todo es positivo, también hay cosas negativas, así como nosotros los seres humanos tenemos muchas particularidades que nos hacen excelentes personas, muy buenos profesionales, también tenemos defectos, tenemos cosas negativas que de a poco debemos de ir cambiando, pero en el tema de la madera como tal, las desventajas que existen dentro de muchas es la variabilidad en cantidad. Esta es una desventaja. También la vulnerabilidad que se tiene. Recordémonos de que las maderas, como son especies naturales, pues también son vulnerables al viento, a la lluvia, al deterioro, al deterioro. Son vulnerables también en algunas oportunidades a los hongos, ¿sí? O, o algunas plagas y enfermedades. Entonces, pues debemos nosotros de tener siempre contemplado este tema, porque pues también es importante, ¿verdad?, orientar a las personas al momento de que vayan a construir, al momento de que vayan a realizar una edificación. Otra desventaja que se tiene también es la fragilidad que se tiene contra el fuego. Es decir, que si en determinado momento una construcción solo de madera y por alguna razón, tal como sucedió en una comunidad vecina, de que explotó un cilindro de gas
y agarró fuego la casa. ¿Por qué? Porque la casa era de madera. Entonces, también es una desventaja, ¿verdad? Las construcciones de madera porque son frágiles contra el fuego. El hongo llega, la polilla llega y bueno, en muchas oportunidades ya no se pueden detener. Les comento también una experiencia que he tenido directamente en mi hogar. Eh, Tengo unas puertas prefabricadas, ¿sí? Donde normalmente uno dice, pues son puertas de madera, ¿verdad? Y le pegó un hongo que viene del ambiente. En este caso, pues se pudo contrarrestar, pero hablando específicamente de estas puertas o de estas estructuras como tal, un tipo gorgojo, ¿verdad? Que es una plaga, y bueno, que día a día y en la entrada del invierno, pues es cuando más se propaga porque las condiciones físicas se prestan para su propagación. Y bueno, tuvimos que comprar, ¿verdad? Un elemento químico, ¿sí? Para poderles aplicar y bueno, ahí sí erradicamos esa plaga. Entonces, son vulnerables al fuego, a plagas, a enfermedades, ¿verdad? Y la variabilidad en resistencia y dureza. Cuando se habla de resistencia y dureza, recordémonos de que no todas las maderas tienen las mismas características y no todas las maderas se pueden utilizar para los mismos fines, sino que se debe de tener en cuenta entonces qué tipo de madera es, qué necesidad va a solventar y cuál es la característica de esa madera para poder decir, ah, bueno, si es resistente o no es resistente. En el tema de dureza, ¿qué, cuál va a ser el periodo de vida que va a tener directamente en la construcción? En las imágenes superiores, pues nosotros observamos, ¿verdad? Una casita en el área rural hecha a base de madera, donde usted puede observar los horcones, donde usted puede observar que se utilizaron pues el tallo directamente de las especies forestales, se utilizó el barro, ¿verdad? Seguramente también se utilizó un cimiento hecho a base de piedra, una puerta de madera, se utilizó hoja de manil, mientras que en la siguiente imagen así pequeñita que nosotros podemos observar, pues acá, ¿verdad? Sirve entonces como esa construcción como albergue para algunas, para algunos mamíferos, para algunos rumiantes, que puede ser incluso para ovejas, ¿verdad? Puede ser también para cochiqueras, puede ser también como un establo donde se pueden tener, en este caso, equinos, ¿verdad? O ganado de engorde. Entonces, pues nosotros observamos ahí y bueno, están hechas las paredes, ¿verdad? Con tabla, ¿sí? Incluso el piso puede ser de tierra, como nosotros le decimos comúnmente, o de concreto, lámina de zinc, parales normales de madera. Entonces, pues acá solo tenemos, ¿verdad? Esas imágenes, acá tenemos otras. Y bueno, acá sí nosotros ya podemos observar pues un tipo invernadero, ¿verdad? En la imagen, en la primera imagen superior, un tipo invernadero, pues en el cual nosotros observamos toda la estructura hecha a base de madera. En la siguiente imagen superior derecha, nosotros observamos un tipo de estabulación o un tipo establo, en el cual pues también está hecho a base de madera. Y bueno, esto sirve entonces para tener protegidos a los animales que van a estar directamente ahí dentro, ¿verdad? Para protegerlos, para que no se salgan, para que no se puedan perder, así también para protegerlos de algunos animales, ¿verdad? Que de repente son salvajes y puedan quererlas consumir. Luego nosotros pues podemos observar ahí un aprisco, eh, en el cual pues en la imagen de medio del lado izquierdo, en el cual pues ya nosotros observamos ahí una cabra, ¿sí? Y mientras que en la siguiente imagen nosotros observamos un galpón. La característica de todas estas estructuras como tal es la madera. En el caso del galpón usted puede observar, ¿verdad? De que tiene una pared distinta o una pared hecha de otro material, lámina de zinc como techo y toda la estructura está hecha a base de madera. Incluso los restos de
madera cuando se hacen los cortes en los aserraderos, ¿verdad? En las aves de postura o de engorde. En este caso son aves de postura. Nosotros observamos ahí los espacios que están directamente establecidos como ponederos para las gallinas. Mientras que en la esquina inferior izquierda nosotros observamos, ¿verdad? En el caso de los equinos, que pues son caballos, ¿verdad? Que, bueno, han sido la estructura donde ellos se encuentran, pues es una estructura de madera. Y bueno, ahí están los diferentes cortes que se han utilizado, las formas que se han utilizado, el tamaño, el grosor que se utiliza. Entonces, son varias ventajas las que se tienen de estas construcciones como tal. Y bueno, después nosotros observamos hay una imagen en la cual pues es una casa de campo, ¿verdad? Que me imagino que si en este momento nosotros tuviésemos la oportunidad de estar ahí, pues estaríamos disfrutando de ese espacio físico, ¿verdad? Nosotros nos podemos observar y nos imaginamos ahí cómo se sentirá estar dentro de esa casa. Nosotros observamos desde los parales, las vigas, las paredes, el techo de la casa, ¿sí? El diseño que se tiene puede ser de 1, de 2 niveles, la forma que se tiene. De hecho, nosotros ahora en la web, de hecho en revistas, en periódicos, en otro tipo de material impreso o de material digital, nosotros podemos googlear incluso información y podemos nosotros hasta incluso tener un diseño de una casa, de una vivienda hecha a base de madera o de cualquier otro tipo de estructura que se requiera de acuerdo a las necesidades que se tengan. Acá nosotros observamos que no solo en el área rural también hay existencia de madera o construcciones hechas a base de madera, sino también en el área urbana, en la cual pues llama mucho la atención, ¿verdad? Ese tipo de entramado o ese tipo de rejilla que se utiliza, ¿verdad? Para las construcciones hechas a base de madera. He estado en algunos espacios naturales abiertos, ¿sí? Donde existen unas pérgolas y estas pérgolas están hechas a base de madera. Y la verdad es de que en la parte superior donde están las pérgolas incluso se pueden buscar algunas especies naturales tipo enredaderas para que le den, pues no solo sombra, a esas pérgolas, sino también le dan un enfoque natural, agradable a personas que se encuentran dentro de ese lugar. Pero depende del tipo de necesidad que se tenga, así se va a construir. He visto algunas iglesias también en la cual la fachada está hecha a base de madera. Y bueno, también casas, viviendas, hogares, algún tipo de edificación donde el tema principal o el material principal utilizado es la madera. Hay diferentes diseños, estilos, incluso las personas que son amantes pues de una noche estrellada, ¿verdad? O de las fases de la luna que se pueden observar directamente desde los techos de los hogares, pues ahí están, ¿verdad? Esas construcciones donde también se utiliza el vidrio u otro material que permita directamente ver la luz del día y de la noche como tal, ¿verdad? En el caso de la noche, pues la luz de la luna, las estrellas. Y bueno, cada quien le da un enfoque de acuerdo a su necesidad, en algunas oportunidades también de acuerdo al gusto, pero principalmente de acuerdo a la capacidad económica que se tenga, porque estas estructuras, pues como les hacía mención, son estructuras pues que ya tienen un valor en la madera agregado, un valor que realmente cobra interés e importancia. Y recordémonos también de que acá sí, cuando se hace una inversión grande, pues se debe de tener una durabilidad, una rentabilidad en tiempo, ¿verdad? Y en recursos para que la construcción pues sea durable, eh, brinde los beneficios que realmente debe de tener. En la siguiente imagen inferior izquierda, pues nosotros observamos, ¿verdad? Unas estructuras, unos edificios a base de madera. Entonces uno se imagina, ¿verdad?
la estructura como tal, la resistencia que debe de tener, el peso que por sí, aunque la madera realmente no tiene un peso así muy grande como el concreto, como las vigas de acero u otro tipo de materiales, pero sí tiene un peso en el cual se debe de ir contemplando cada una de estas situaciones, ¿verdad? Y por último, nosotros observamos pues una casa distinta, ¿verdad? Una casa moderna, un tipo de edificación que puede ser incluso hasta un tipo restaurante o algún centro comercial o oficinas de algún espacio, de alguna entidad, ¿verdad? Profesional o de otro tipo, que bueno, tiene un acabado pues fino, ¿verdad? Y muy, muy atractivo para la vista, porque como les hacía mención, pues la mayor parte de las edificaciones y las construcciones no están hechas a base de madera. Entonces, dentro de esa inmensidad de obra gris que últimamente ha cobrado importancia, pues nosotros podemos observar, ¿verdad? Que el tema de la madera, pues es bien importante y es muy llamativo a la vista. Muy bien, entonces ahora pasamos pues a las construcciones de bambú. En el tema del bambú, podemos decir de que según nuestra literatura y según el conocimiento y la experiencia que se tiene, que son plantas tropicales de tallo en forma de caña. De hecho, pues así es, ¿verdad? Quienes conocen o conocemos el bambú, pues sabemos de que son plantas, ¿verdad? Por lo regular que son altas, leñosas y resistentes. Tienen hojas grandes, alargadas, de color verde claro y flores en panojas. También tienen ramas extendidas, ¿verdad? Son ramosos y que en algunas oportunidades pueden llegar a medir 20 metros de altura, incluso en algunas oportunidades hasta más o menos, ¿verdad? Pero la idea es de que son aspectos así muy, muy, muy generales, ¿verdad? En el tema del bambú, pues pertenece a la familia de las poáceas, ¿verdad? Y bueno, eh, normalmente el bambú crece o se da en climas tropicales, ¿verdad? O en temperaturas, ¿verdad? Así un poco altas. No así, ¿verdad? En el altiplano, porque son muy pocas, pudiésemos decir, es muy poco el tema del bambú, casi no se ve, ¿sí? Entonces, más en las zonas costeras, ¿verdad? Donde pues sí es muy, muy conocido el tema del bambú y bueno, se utilizan para diversos fines, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de tiempo que tenga el bambú, se le puede dar uso. De 2 a 3 años, pues sirven para elaborar tableros. ¿Y cuáles son esos tableros? Pues en algunas oportunidades, pues utilizan las personas como esas herramientas para poder hacer dibujos de construcción, cualquier tipo de diseño, ¿verdad? Se utiliza también para latas o para cables. Más de 3 años, pues se emplea el bambú para la construcción de papel. Es importante también saber que desde la industrialización, pues, y recordémonos también de que el papel se extrae de la madera y el bambú, pues, no se queda atrás, ¿verdad? También se utiliza para la elaboración de papel. Ya ven que últimamente durante esta pandemia se ha evolucionado al tema digital, ¿verdad? Ya no tanto al tema de impresión, pero sí sigue vigente en nuestro país y definitivamente va a seguir vigente, ¿verdad? El tema del papel, que incluso hasta yo les he solicitado, ¿verdad? Que puedan tomar apunte de los datos más curiosos o más importantes que ustedes vean de esta clase y de las demás clases también, y no solo de este curso, sino de todos, ¿verdad? Incluso en el trabajo, en la labor que nosotros hacemos o podemos realizar, pues de alguna manera existe, ¿verdad? O está presente el tema del papel, y bueno, también se extrae del bambú. De más de 4 años pueden ser productos sometidos a desgaste como baldosas y construcción. Cuando nosotros hablamos de baldosas y hablamos de construcción, les he compartido también que cuando se funden losas o terrazas, porque así es conocido en el área rural, también en el área urbana, esas losas pues llevan un tipo de
paral, que puede ser de alguna especie vegetal como tal, de una especie leñosa o de una planta. Normalmente se utiliza de pino, ¿verdad? De pino, o las pináceas como tal, o de coníferas. Pero también se utiliza el bambú, porque definitivamente es esa especie que resiste el peso de esa edificación. Entonces se utiliza, ¿verdad? Como tipo sostén para esa parte. También se utiliza en el tema de la construcción, ¿verdad? Para las paredes, para muros y para otro tipo de construcción, que ahí lo vamos a leer en el siguiente párrafo. El curado normalmente se puede dar en mata, en inmersión, en calor o al humo. Normalmente el bambú se corta, en algunas oportunidades se utiliza el machete, hacha, sierra u otro tipo de material que puede ser manual o también puede ser eléctrico. Se corta, el curado es en mata, eso significa, el curado en algunas oportunidades es en mata. Esto significa que se puede curar directamente ahí donde está sembrada. Directamente en campo se puede curar, pero también en inmersión. ¿Y esto qué significa? Inmersión significa que debe de estar directamente inmerso dentro del agua, porque normalmente crece recto, pero también se le puede dar algún tipo de forma, y esto obviamente se utilizan lazos o se utiliza un tipo de pita o algún tipo de material para darle forma. Se amarra a veces en los costados para darle una forma oblicua, ¿sí? Y bueno, entonces se pone a secar directamente el agua. Acá el elemento fundamental para el secado, hacer el agua, debe estar inmerso dentro de agua. Por lo tanto, se debe tener la experiencia cuánto tiempo debe de estar inmerso, para qué va a servir, qué tipo de forma se quiere o qué tipo de forma se persigue. Y bueno, así es como se puede trabajar este curado en mata, en inmersión. Ahora, en el caso del calor, pues normalmente lo que se hace es fuego o una hoguera, y bueno, ahí en los laterales o en los costados o bajo tierra se pone o se instala el bambú ya cortado con el tamaño, quizá un poquito más largo de lo que se va a requerir, ¿sí? Y bueno, se cura directamente en calor, ¿verdad? Porque de eso se trata. Se debe tener mucho cuidado, ¿verdad? También cuando se pone a curar así directamente solo, o el secado, ¿verdad? Al sol, porque se debe tener siempre este cuidado de que no se vaya a torcer. Es decir, se debe tener ya, si lo queremos recto, pues debe ser un espacio plano, ¿sí? Para que no se vaya a torcer. Cuando es secado al humo, debemos de tener el cuidado, se debe de tener el cuidado de que no se vaya a poner negro, o que al menos eso se pueda quitar para que no vaya a tener una posterior. Son algunos tipos de curado que se le puede dar directamente al bambú. El bambú entonces es utilizado para construir canastas. Y yo me recuerdo y he visto algunas fotografías antiguas en el cual las mujeres cuando iban al mercado utilizaban este tipo de canasta, o cuando iban, por ejemplo, a dejar algún tipo de alimentación en el área rural, cuando le iban a dejar el almuerzo al esposo y a los hijos, y llevaban las canastas así grandes hechas, pues obviamente a base de bambú. Cuando nosotros hablamos de andamios, pues esa es esa estructura donde los constructores caminan y ponen su material para hacer acabados o para hacer la construcción de algunas edificaciones. Se debe tener siempre cuidado, ¿verdad? De tener siempre esos espacios de andamios bien amarrados, que estén firmes, porque han habido muchos accidentes cuando se utiliza un andamio falso, un andamio que no es formal.
Normalmente utilizan clavo, utilizan alambre de amarre, o pueden utilizar otro tipo de material para darle entonces resistencia, para darle entonces esa firmeza que necesitan andamio. Para pórticos también se utiliza el bambú. Los pórticos pues es para darle esa estructura o esos acabados que se quieren, de repente de forma circular, de repente de forma triangular. Hay diversos pórticos, ¿verdad? Incluso para la fachada de los pórticos, para la estructura o las paredes de los pórticos también se puede utilizar. El bambú se utiliza como vigas, ¿verdad? Esas vigas que le dan sostén al techo de alguna vivienda, de alguna construcción, ¿sí? E incluso también se utiliza el bambú como pared de bajareque, que es otro tipo también de construcción en el área rural, en el cual el bambú se utiliza como esa estructura vertical o horizontal principal y que va rellenado pues, de barro o de arcilla. Ese es el bajareque, o pared de barro embutido, como pared de paneles también, pared de embutido, pared japonesa, para techos. Es increíble también los tipos de diseños que puedan existir o que se pueden trabajar con bambú. Si usted va a Google o a un buscador y usted ingresa, escribe, ¿verdad? Construcciones hechas a base de bambú o videos o a YouTube. Y bueno, ahí le va a aparecer densidad de construcciones hechas a base de bambú. Cómo se utiliza, tipos de cortes, variedades que existen, cuáles son esas construcciones, esas edificaciones, cuáles son esas manualidades que también se pueden trabajar con bambú. Cuando se habla de techos, ¿verdad? Normalmente se utiliza el triangular, el circular, ¿sí? O esos techos curvos que también últimamente están de moda. Se puede utilizar el bambú como tipo canales también, que esos canales sirven en muchas oportunidades para almacén de agua de lluvia o simple y sencillamente como colector de agua para ser transportado hacia esa red de aguas pluviales. También se puede utilizar como tipo teja, sí, en lugar de utilizar la madera como tal, ¿verdad? Se puede utilizar el bambú para que sirve para recolectar pues también esa agua de lluvia y para ser transportada, como teja de maniles o teja de manil, como losas también de concreto, como cajones, ¿verdad? Recuerdo que mis familiares que ya fallecieron, ¿verdad? Mis abuelos, bisabuelos, utilizaban cofres. Y bueno, ¿qué son esos cofres? Pues son unas estructuras así pequeñas que tienen directamente como un tipo caja en la parte superior con 4 patas, ¿verdad? Las 4 patas que van al suelo, esa caja superior y una tapa que se levanta, ¿sí? Y que también se puede construir de bambú. Entonces se utilizan esos tipos de cajones también, o como tipo batallas que pueden servir para darle alimentos a los cerdos o alimentos a las aves. En fin, se pueden utilizar de acuerdo a la imaginación, de acuerdo a la capacidad de las personas, se le puede dar uso al bambú. Acá hay un tema bien importante también, compañeros, que es el tema de los sanitarios. Se pueden elaborar a base de bambú. E incluso en los acueductos. ¿Y qué son esos acueductos? Pues no es más que el traslado de esas excretas y ese orín que se va a depositar en la letrina como tal. Aunque en el área rural, las personas hace muchos años utilizaban fosas ciegas o pozos ciegos, como le llaman, pero últimamente también he visto que hay personas que ya tienen una su fosa séptica alejada de la casa y bueno, ese transporte entonces de esas excretas, sí, y también de aquellos residuos que salen de residuos de la cocina, ¿verdad? O del aseo personal, también van a dar directamente a esas fosas sépticas. Entonces se utiliza como ese acueducto
como ese material que va a trasladar todas esas excretas, toda esa agua, todo ese orín que va a dar directamente a la fosa séptica, ¿verdad? Y bueno, entonces es utilizado también para ese tema. Tuve la oportunidad de conocer una instalación antigua hablando de acueductos, ¿verdad? Y en el cual se utilizó el bambú y también la madera, sí, una madera que fue curada, porque en algunas oportunidades también la curaban cuando se trata de estar directamente sometido siempre a agua, se cura con resina o con material, ¿verdad? Directamente de las pináceas, de los pinos, ¿verdad? Y entonces se puede utilizar ese tipo de acueductos para lavaderos también, esos lavaderos que les sirven a las mujeres para lavar la ropa en el área rural, para bombas manuales y puentes. Hablando de puentes y de otro tipo de estructuras, el bambú es utilizado para darle resistencia a esas vigas y a esa madera que en muchas oportunidades se realiza en el área rural, a esos puentes donde pasan no solo personas, animales, sino que también vehículos directamente. Entonces nosotros nos podemos imaginar y podemos entonces decir que realmente el bambú es utilizado, se utiliza en el área rural y es utilizado como esas construcciones que dan soporte y que son esas rutas de acceso y de comunicación entre comunidades donde pueden sacar sus productos agrícolas, donde pueden sacar un enfermo, donde pueden llegar los maestros a trabajar, donde pueden llegar también los del centro de salud a atender las necesidades de enfermedades de las personas, donde se da ese enlace de comunicación entre un lugar y otro. Entonces, siempre acá lo importante es conocer cuál es la necesidad de las personas, el material que se va a utilizar, el tipo de suelo que se tiene y cuál va a ser el fin primordial que se le va a dar uso a ese tipo de construcción. Podemos seguir hablando mucho más del tema del bambú. Sin embargo, acá les presento yo algunas imágenes de esas construcciones de bambú. Pues en primer lugar nosotros observamos esta imagen en la cual nosotros vemos que es una caña como tal. Así es conocido. La caña o el bambú. Ahí está. Nosotros sabemos de que existen las raíces, ¿verdad? Los entrenudos, las hojas, el tipo de floración. También es necesario, según algunas personas, ¿verdad? Y según algunos autores reconocidos, que hay épocas de siembra de bambú como tal y hay épocas también de corte y recolección del bambú como tal para hacer las edificaciones. Ahí en el enlace que les adjunté, pues ustedes pueden observar, ¿verdad? Hay información del tipo de curado que se tiene, del uso que se tiene o que se le puede dar, ¿verdad? Y todo el tema de a qué familia pertenece, es decir, de toda la división taxonómica de esta planta. Bueno, ahora del lado superior derecho nosotros observamos una casa donde se ha utilizado el bambú y se utilizó también madera para esta construcción. Normalmente cuando se hace este tipo de construcción, en algunas oportunidades es cuando de repente el agua es un lugar muy plano o en la parte baja algo hondo, ¿sí? Y que normalmente se almacena el agua de lluvia, ¿sí? Se almacena el agua de lluvia. Y bueno, acá me apareció una notificación. No sé si me escuchan y me ven, compañeros estudiantes. Espero no tener ningún tipo de problema. Pero les hacía mención, compañeros estudiantes, que acá tenemos este tipo de construcción y se utilizó madera, se utilizó concreto, en algunos lugares se utiliza la piedra y se hace una tarima a cierta distancia del suelo, se hace una tarima
Esa tarima puede ser de madera y después se hace la fabricación de la casa, de la vivienda, de la estructura como tal, ¿sí? Y obviamente debe tener gradas para subir y bajar del lugar. Y bueno, les hago mención porque en algunas oportunidades, de acuerdo a las necesidades que se tienen, pues también se puede utilizar, ¿verdad? También se puede utilizar. Muy bien. Luego, nosotros observamos otra imagen del lado inferior izquierdo, en el cual hay un tipo invernadero. Nosotros vemos ahí al constructor, ¿verdad? Hay un tipo invernadero que seguramente va a ser utilizado para la producción de algún cultivo. Y acá utilizó el bambú. Normalmente, nosotros vemos, se pueden utilizar dos plantas o dos cañas como tal, pues. Y en la parte superior pueden ser amarradas, pueden ser atadas o pueden ser entramadas, de tal manera que, dependiendo del tamaño que se tenga, ¿verdad? Se le va dando la forma, la estructura que se tiene. Normalmente también se entierra o se siembran estacas, ¿sí? O o pueden ser también algunos pines de hierro, ¿verdad? Que pues van atados o van amarrados. Puede ser con alambre de amarre, con lazo, con alguna pita o con algún otro material, ¿sí? Que van atados, que van amarrados para darle entonces esa resistencia y esa rigidez a la estructura. Lleva nylon, lleva una malla antiáfidos y bueno, después el tema ya directamente en la producción, ¿verdad? Todo ese sistema productivo que de alguna manera pues le va a dar paso o cabida al material o al producto que se quiera establecer. Luego observamos nosotros acá una estructura, ¿verdad? De una vivienda, pues muy humilde, ¿verdad? Como se puede observar, pero muy bonita también, porque se utilizó el bambú. Acá nosotros vemos desde la parte del cimiento, desde la parte de esa nivelación de la vivienda, ¿sí? Una parte asentada directamente en tierra y otra parte levantada, ¿verdad? Donde hay un tipo de tarima o hay un tipo de estructura o de losa, también puede ser, ¿sí? Que va a servir como piso de la vivienda. Luego nosotros observamos ahí que las paredes están hechas con caña, ¿verdad? O de bambú como tal. Todo lo relacionado a los parales, ¿verdad? O a esos esquineros, también se puede utilizar el bambú. Ese tipo de rejilla, ¿verdad? Hecha a base de bambú, incluso donde están las flores, ¿sí? También se puede utilizar diferentes cortes y grosores de bambú para el establecimiento de esas flores, ¿verdad? Se puede utilizar también el canal, un tipo de canal para recolección de agua o simple y sencillamente para la captación del agua pluvial y para el traslado hacia otro lugar. También se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, dependiendo la necesidad que se tenga, así van las construcciones. Se puede utilizar también el bambú para algún tipo de comedero o bebedero de animales. Se puede utilizar también para linderos o para marcar territorio las plantas como tal, o bien sea ya el corte y la estructura, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la necesidad que se tenga, el fin que se le quiera dar a la construcción. Ahora las construcciones de bajareque y por último las construcciones de tierra. En el tema de las construcciones de bajareque, pues en la sesión anterior vimos ahí un poquito, ¿verdad?, relacionado a esto. Sin embargo, es una técnica que se realiza, ¿verdad?, en la construcción, en la cual lleva un proceso, ¿sí? Lleva un proceso y es un tipo de entramado. Esto significa que debe de existir una pieza fundamental o una pieza importante, una pieza clave acá, que puede ser madera, así como nosotros observamos en las imágenes, que puede ser madera,
¿sí? O puede ser caña de bambú. Normalmente esto se utiliza, normalmente así es. Y esto es como la parte fundamental, digamos, de la estructura, lo que le da soporte a toda la estructura como tal. En este caso puede ser una vivienda. Luego, entonces, de este entramado se utiliza la tierra, la cual se prepara con agua. Normalmente se utiliza la arcilla, que mezclado con agua se le da una forma, se le da entonces a esta mezcla se le da un estado en el cual puede ser plástico y puede ser pegado directamente al entramado. Esta tierra o esta arcilla con agua se amasa, se moldea y se va rellenando directamente al bambú, a la madera, tanto por fuera como por dentro, o en algunas oportunidades, solo en alguno de los dos lados. Es una construcción tipo jaula, en donde los horcones son de madera principalmente, y estas tienen la función principalmente de soporte. Entonces, nosotros observamos en nuestras imágenes, en la primera imagen de izquierda a derecha, nosotros observamos a personas que ya tienen su entramado, ¿verdad? Y que le pueden dar diversas formas. En algunas oportunidades, pues se utiliza el fuste o el tallo de los árboles, se puede utilizar el bambú también, en el caso de los parales, sí, o de los horcones también conocidos en el área rural, deben de ser lo más rígidos, lo más estables, que le puedan dar ese soporte a la vivienda, ¿verdad? Recordémonos de que de estas piezas importantes va a depender la casa, va a depender la vivienda, va a depender la construcción, pero también del tipo de cimentación que se tenga. Normalmente acá también se va a utilizar el predominio de materiales, que en este caso es la piedra, ¿verdad? Como parte de la cimentación. Luego el bajareque, ¿verdad? ¿Qué es esa técnica? De que se utiliza la madera, el bambú como entramado y se le va a colocar esa masa o ese molde plástico hecho a base de arcilla con agua. Bueno, nosotros, como les decía, ahí tenemos, ¿verdad? La imagen de cómo hay varias personas fabricando, ¿verdad? Ese tipo de entramado. Y bueno, luego se le puede dar un acabado fino, o incluso se le puede dar otro tipo de acabado que en algunas oportunidades, les he dicho, utilizan, he visto en algunos centros comerciales, pero más que en centros comerciales, en algunos restaurantes, donde han utilizado este tipo de entramado y le colocan todas esas piezas de algunos nosotros observamos, ¿verdad? Que ahí están aplicando la técnica del bajareque. En la gráfica de en medio, pues nosotros también observamos ahí, ¿verdad? A la persona que le está dando el acabado, donde normalmente lo que se utiliza para darle ese acabado fino, pues es el agua, ¿verdad? Ahí vemos nosotros cómo utiliza la técnica esta persona. Y bueno, ya del lado derecho, pues de repente ya así un poquito más, más específico, ¿verdad? Ya vemos nosotros también que es un acabado distinto, donde ya tiene toda la estructura ya realizada. Acá sí se puede notar, ¿verdad?, de que ha utilizado de repente el bambú, ¿verdad? Y recordémonos que hay de diversos grosores y de diversos tamaños. Y bueno, ahí está colocándole ya esa mezcla de arcilla con agua. Y bueno, tiene un techo a base también de bambú, ¿verdad? O puede ser de madera, que incluso en la parte superior puede utilizar teja de manil, teja de bambú o lámina de zinc u otro material o teja de barro, ¿verdad? Y que pues acá nosotros podemos observar que está rellenando cada uno de esos espacios. La idea acá es de que si va a existir una ventana, pues
obviamente que ese espacio esté diseñado o que esté ya preparado para hacer una ventana, pero donde van a ser las paredes como tal, debe de colocarse en la parte interna y externa esa mezcla de arcilla, ¿verdad? Para que pueda tener la forma que se quiere. Aunque recordémonos también de que no solo las construcciones pueden ser solo de madera, solo de bajaré, o solo de adobe, o solo de block, puede haber mezcla de varios materiales, ¿sí? Pero va a depender mucho de la imaginación, va a depender mucho también de la mano de obra que se tenga para darle esa forma y esa estructura, obviamente debe diseñada con anterioridad. Pero esta es la técnica de construcciones de tierra. Y se les llama así, compañeros estudiantes, porque acá el elemento fundamental es la tierra o el suelo, pues, ya que es una de las mejores alternativas, si no es de que es la primera opción en el área rural, ¿verdad? Para poder realizar esas construcciones. Esas construcciones que en muchas oportunidades sirven para albergar a las personas, animales y resguardo de herramientas y cosas utilizadas por la humanidad y que es de muy bajo costo. ¿Por qué? Porque la tierra sí está disponible casi que en todos lados. Hay una persona que yo conozco que pudo comprar una subpropiedad, sí, una subpropiedad me atrevo a decir que tal vez de algunas hectáreas y que se la dieron a muy bajo costo, porque las personas que se la vendieron dijeron, aquí lo único que existe es piedra y ni siquiera buen suelo, buena profundidad y solo hay árboles, entonces la vamos a vender y se la dieron a muy buen precio. Entonces, hay que ser un poco conocedores, ¿verdad?, de los materiales que existen en el entorno, porque puede hacer de que estos materiales tengan un costo muy alto o muy elevado, ¿verdad? Y que esos materiales se puedan utilizar entonces para construcciones. Pero con todos estos materiales que estaban disponibles, pues la persona los adquirió y bueno, con una o dos veces que pudo visitar el lugar, pudo evaluar cómo estaba la situación, lo adquirió y bueno, ahora se dedica a la extracción de esos materiales que existen y que bueno, puedo decir de que para él ha sido muy rentable, ¿sí? Sin embargo, pues, ahora está planificando realizar ahí algún tipo de algún tipo parque ecológico. Entonces, es verdad para que nosotros podamos tener la idea o podamos tener en mente que hay personas que le sacan provecho a los recursos naturales que existen en el entorno. Nosotros podemos observar acá unas viviendas hechas a base de adobe. Yo les decía en la sesión anterior que el adobe pues también es importante, ¿verdad? Porque el adobe, el ladrillo, la teja de barro son importantes porque le dan soporte a una vivienda, alguna estructura, alguna construcción rural. Usted puede observar acá que las paredes son hechas a base de adobe, el techo como tal es de teja de barro cocido, se utilizó la madera para las ventanas, para la puerta, para las mesas y para los muebles que se tienen como tal. Digamos que esa parte entre el techo y las paredes, denominado en algunas oportunidades tapanco o tarima, que también sirve para el resguardo de materiales o también para algunas cosechas, como por ejemplo el maíz. Acá nosotros podemos observar que se utilizó la madera como esa parte fundamental también que le da soporte, que le da estabilidad y resistencia a esa construcción. Entonces acá se utilizó la madera y bueno, nosotros podemos observar que otro elemento importante también y que pues acá se encuentra es la piedra que se utiliza para
la cimentación y como para esos muros, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que también la piedra se utiliza para esos diques de contención, se utiliza también para otro tipo de estructura, ¿verdad? Pero en esta oportunidad se utiliza el adobe como, o la tierra como esa parte fundamental. Yo les decía que el adobe normalmente las personas lo fabrican, ¿verdad? Con un molde hecho a base de madera y que, bueno, tienen un terreno plano, elaboran su mezcla de barro con arena y utilizan hoja de pino o paja. Esa mezcla la elaboran bien, llegan a donde está el terreno donde se va a poder secar el adobe como tal, introducen esa mezcla, la presionan bien para que no queden bolsas de aire, el molde, fueran así varios. La idea es que lo puedan dejar a secar al sol, lo puedan resguardar también por si puede, cuando ya está seco, entonces se utiliza para la construcción, como en este caso son viviendas. Y bueno, ¿cómo se trabaja el adobe en una vivienda? Normalmente después de que ya está hecho el cimiento, ya están hechos los trazos, el cimiento, se coloca el primer adobe, ¿verdad? Ese adobe lleva una mezcla de barro también que sirve para unir el adobe o los adobes uno con el otro. Se utiliza el barro, ¿verdad? El barro. Acá en este caso no lleva no lleva el barro, esa mezcla de barro no lleva paja ni lleva también hoja de pino, sino que únicamente es la mezcla de barro. Se coloca un adobe entero, sí, parte de abajo en la primera fila, en la primera hilera o hilada, como le diga, se coloca en la parte superior, en las esquinas ya va la mitad. La idea es de que quede un entero y una mitad, un entero y una mitad, y así que vayan entrelazados para poder entonces llevar todas las hiladas hasta la parte superior. ¿Sí? Bueno, entonces teniendo ya cada uno de estos adobes, se debe de dejar, obviamente debe estar diseñado dónde van a estar las ventanas, de qué tamaño, las puertas, de qué tamaño también. Y bueno, ahí arriba en las puertas se usa un dintel de madera, porque así es. Luego, después, cuando ya llegan a la culminación o llegan a la parte superior, que normalmente son 3 metros de altura, acá entonces ya se colocan las vigas, que son esas piezas de madera largas, ¿verdad? Que van entonces a detener todo el techo de la vivienda. Y luego entonces ya se utiliza el resto de la madera, esas tijeras, ¿verdad? Que van así unidas, así, una con la otra. Y encima de esas tijeras van colocadas las reglas. Y después de esas reglas, entonces ya se coloca la teja de barro o lámina, ¿verdad? Incluso también las personas utilizan algunos paneles solares, ¿verdad?, sobre la teja o sobre la lámina, que le van a dar energía a la vivienda o para iluminación o incluso también para calentar agua, ¿verdad?, para el aseo personal o para otro fin que se le quiera dar. Pero para eso se utiliza el adobe, también se puede utilizar el ladrillo, ¿verdad? Que el ladrillo yo les explicaba también que ya tiene forma de paralelepípedo, que también está hecho a base de barro, que después de que ya está seco, pues se pone a cocer en un horno, que posteriormente en ese horno, después de un cierto periodo de tiempo de quema, en la cual también para esa quema normalmente se utiliza leña. Después de 8 o 10 horas ya se tiene ese ladrillo cocido o ladrillo tayuyo. Y bueno, también se puede ir colocando, ¿verdad?, en las paredes. Si es para paredes, entonces se elabora ya también para ir uniendo un ladrillo con el otro. Se utiliza una mezcla de arena con cal. Adelante les voy a explicar cómo se elabora o cómo se fabrica la cal pura.
aunque también recordémonos de que ahora ya está esa cal disponible en ferreterías, ¿verdad? Que bueno, ya es mucho más práctico tenerlo, ¿verdad? Sin embargo, pues acá nosotros observamos en nuestra pantalla esas imágenes bueno, de esas estructuras, ¿verdad? Hechas a base de tierra, esas construcciones de tierra, de ladrillo, de adobe, de teja, de barro, ¿verdad? Y bueno, que no solo sirven para viviendas, sino que también sirve para otro tipo de necesidades que tenga la población en el área rural, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir aprendiendo un poco más de esto. Sin embargo, pues vamos a pasar ya directamente a nuestras preguntas de estudio. Acá las tenemos, ¿verdad? La primera de ellas, pues es una construcción, dice que se encarga del diseño y construcción de estructuras agroindustriales. Esa fue lo que vimos en la primera diapositiva y solo es cuestión de que lo podamos recordar. También la siguiente pregunta, la 2, nos dice, ¿cuál es el porcentaje de la población mundial que vive en construcciones de madera? Esto ya es a nivel, pues, mundial, no solo a nivel nacional, porque a nivel nacional, pues, recordémonos también de que se utiliza mucho la madera y también la tierra como tal, ¿verdad? Número 3 es esa planta tropical de tallo en forma de caña, que es alto, que es leñoso, y ante todo que es resistente, que se utiliza también para la construcción. La siguiente pregunta, además del curado en humo, en mata y en calor, ¿qué otro tipo de curado principal existe? Yo les explicaba ahí que al menos hay 4, ¿verdad? Pero que acá se hace mención solo en mata, en calor y en humo. Y este otro tipo de curado pues se hace directamente en agua, ¿verdad? Y la pregunta número 5, que dice acá, es una construcción tipo jaula en donde la horconadura de madera es la que tiene la función de soporte. Muy bien, compañeros, acá creo que en esta última, yo les decía que se utiliza esa técnica donde va la arcilla principalmente con agua y que se hace esa mezcla homogénea tipo elástica para que pueda pegar tanto por dentro como por fuera y que sirve principalmente para las paredes, ¿verdad? Y bueno, eso sería entonces en términos generales las 5 preguntas de estudio, así a nivel general podemos decir para que ustedes las puedan tener ahí presentes, las puedan responder, ¿verdad? Sin embargo, yo les agradezco mucho la atención. Si Dios nos regala la vida, pues nos seguimos viendo en la próxima sesión, en la semana número 3. Y bueno, ahí está la invitación también, compañeros, para que muchos de ustedes se puedan acercar a su sede académica donde se realizan pues, los laboratorios intensivos, ¿verdad? Que en algunos cursos pues aplica, ¿verdad? Y que tiene una ponderación de 20, si son 20 puntos netos. Entonces, pues esa es la invitación, ¿verdad? No descuidando también el proyecto Paz. Y bueno, en la semana número 6 tenemos nuestra primera evaluación parcial sobre 20 puntos, que son recomendaciones así muy generales, ¿verdad? Entonces, con el permiso de ustedes, cuando son las 12 horas de la fecha 23 de julio del año 2022, voy a dejar de grabar la presente clase y les agradezco mucho la atención brindada en esta oportunidad. Muy bien, he dejado de grabar. Les dejo por acá un momento más las preguntas de estudio. Les deseo éxitos en este resto de la jornada del día sábado. Que Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta pronto.